Al tratarse de un personaje que se dedica a salvar personas, Spider-Man está bastante expuesto a la muerte, ya sea que él esté destinado a morir en una hazaña o que falle en su misión principal y mueran otras personas. Y estas últimas son las que han estado rondando mi mente últimamente. Por lo que quise hacer un recuento de 5 muertes importantes en la historia de Spider-Man, las que más han impactado en la vida de Peter Parker en uno o varios medios. Aunque en los cómics hay mil y un más que lo han afectado de diferentes formas, como la muerte de Jean the Wolf, Kraven y más personajes. Pero quise enfocarme en los que tienen al menos una adaptación fuera de los cómics. Y también me gustaría hacer uno de las muertes que han impactado en la vida de Miles Morales, pero yo creo que eso es material para otro video y con un experto en el tema. Y sin más que agregar, comencemos. La figura paterna de Peter Parker. Yo creo que es la muerte que no puede faltar en ninguna de las reimaginaciones de Spider-Man. Ya sea cine, televisión, videojuegos, casi siempre se representa o se referencia como un asesinato perpetuado por un ladrón al que Peter dejó escapar, por lo que le cae ese peso en su conciencia y Spidey comienza a hacer el bien. Posiblemente es la muerte más importante, ya que pone a Peter en perspectiva de lo que significa ser un superhéroe, y fue la primera en toda la historia del personaje. Pero claramente a lo largo de esta historia ha habido varios universos y versiones de Spider-Man en las que la primera muerte es la que enseña que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lejos de la muerte en sí, es la lección que deja y la forma en la que ocurren, que son en esencia lo que Ben Parker representó en un inicio. Incluso se han explorado universos donde Ben sigue vivo y tanto la historia como la personalidad de Spider-Man cambian y cambian mucho. Padre de Gwen Stacy, que ha sido capitán de la policía de Nueva York. En los cómics muere aplastado por una chimenea de ladrillo que se derrumbó. Esta iba a caer sobre un niño que estaba en una muchedumbre, que estaban presenciando una pelea de Spider-Man contra el Dr. Octopus, pero George lo salvó de ese destino ocupando su lugar. Como último deseo, el capitán le pidió a Spider-Man que cuidara a Gwen, y casi todos culparon a Spider-Man por la muerte de George, incluida Gwen Stacy. En la película de The Amazing Spider-Man, la cosa cambia un poco, esta vez con George yendo a respaldar a Spider-Man en una pelea contra el lagarto, pero el efecto que causa en Peter es similar, ya que él se siente responsable de que él haya muerto, aun si fue la voluntad de George lo que lo hiciera ser un héroe hasta su último momento, y que no hubiera muerto de otra forma que no fuera salvando a alguien más. Eso y que su muerte quedara como un antecedente para que Peter se preocupara mucho más por Gwen. Sé que dije que la muerte de Ben Parker es la más importante, ya que desencadenó todo lo que es Spider-Man. Pero es la muerte de Gwen la que yo considero que es su peor pérdida. Gwen Stacy, el primer gran amor de Peter Parker, quien fue secuestrada por el Duende Verde para traer a Spider-Man a una trampa después de saber que él era Peter Parker. En los cómics, quien está tras de la identidad del Duende Verde es Norman Osborn, quien habría descubierto la identidad secreta de Spidey, pero después de un encuentro brutal que culminó en que Norman perdiera la memoria, tiempo después los recuerdos volvieron y desencadenaron en una hazaña que involucraba a Gwen, que fue arrojada por el Duende Verde desde la cima del puente de Brooklyn. Spider-Man la intenta alcanzar con su telaraña y aunque sí la logra sostener, cuando la sube para revisar, se da cuenta de que ella ya está muerta. No sabe si por la resistencia que se hizo con la red que tronó su cuello, o si el Duende Verde se lo rompió antes de tirarla. En la película es bastante similar, solo que cambia el puente de Brooklyn por una planta eléctrica en Oscorp. Gwen llega ahí por su propia cuenta y no de forma inconsciente. El Duende Verde es Harry Osborn, y lo que la mata es el impacto de su cuerpo contra el suelo, al no ser alcanzada a tiempo por la red de Spidey. Y como hemos visto en cómics y en la película de No Way Home, esa muerte atormentará a Peter por el resto de sus días. En la trilogía de Sam Raimi se nos representa el arco de Harry Osborn como en los cómics, muy a su estilo y con obvias diferencias, pero hasta eso, fiel. Harry siempre tuvo daddy issues, y esto lo llevó a desarrollar varios traumas, aún después de que Norman hubiera muerto, y más después de descubrir que era el Duende Verde, y que habría muerto a mano de Spider-Man, quien resulta que no era nadie más ni nadie menos que su mejor amigo. Esto lo lleva a enloquecer y a tomar el manto del Duende Verde.
para pelear contra Peter, tener un periodo raro donde se olvida de que Peter es Spider-Man y volver a recordarlo y volver a ser el Duende Verde porque alucinaba con su padre y este le decía que lo vengara. En los cómics su muerte se da en uno de varios enfrentamientos que tuvo contra Spider-Man, pero en Spider-Man 3 él se sacrifica por Peter en una pelea contra Sandman y Venom. Su muerte no la considero muy importante en los cómics, ya que eventualmente vuelve y eventualmente regresa como enemigo de Spidey, pero en la película significa un arco de redención y perdón para su personaje, y le enseña a Peter que siempre podemos elegir hacer lo correcto. Tía May es un personaje que ha muerto varias veces en los cómics, ya sea de forma temporal o en universos paralelos sin mucha relevancia, por lo que para este personaje quiero destacar dos adaptaciones donde ha muerto de veras y que de verdad dolió. La primera en la película No Way Home. Después de presenciar una pelea de Peter contra el Duende Verde, que este la golpeara con su planeador con mucha fuerza y lanzar una bomba que Peter logró desviar de ella, pero el impacto del planeador fue tan fuerte que perforó a May e hizo que se desangrara, no sin antes recordarle a Peter que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cabe resaltar que la ejecución de esta escena es muy buena. Y esta muerte me recuerda mucho a la otra que voy a mencionar, no solo por la muerte en sí, sino por los planos que utilizan y el epitafio en la tumba de May que le hace referencia, y es su muerte en el juego de Insomniac. Esta muerte sin problemas es la muerte que más me duele en cualquier adaptación de Spider-Man, ya que como vimos en No Way Home y en cómics recientes, May trabaja en Feast, una fundación que ayuda a gente sin hogar, y a lo largo del juego vemos lo importante que es esta fundación para May. Vemos cómo ayuda a gente sin importar qué, interactuamos con personas que están en ese lugar y respetan mucho la labor de May. Y por causas de un virus liberado por un arma biológica, May queda expuesta al estar ayudando a la gente que llegaba ahí para refugiarse. Y le queda muy poco tiempo. May está grave y el antídoto de este virus tiene una dosis muy pequeña. Entonces Peter está entre salvar a May, que no le queda mucho tiempo, pero agotar la dosis, o dar tiempo para que se trabajen más dosis y salvar más gente, pero May ya no estaría. Y en medio de este dilema interno, Spider-Man intenta calmar a May, y esta le revela que ya sabe que es su sobrino el que está detrás de esa máscara. El diálogo es tan cálido, tan familiar y tan triste que se vuelve desgarrador. Pero lo peor viene cuando May le dice a Peter que ya sabe qué tiene que hacer lo correcto. Y por esta razón, May muere para que los demás se puedan curar. Ambas versiones duelen, pero a mí en lo personal, la de No Way Home me hace sentir que estoy viendo una muerte de Ben Parker en una realidad alterna. Y la de Insomniac me duele mucho más al saber que Ben murió porque Peter fue irresponsable. Pero May murió porque Peter fue responsable. Pura tragedia, de veras. Pero cuéntame, ¿alguna de estas te duele? ¿Cuál es a la que más te duele? No olvides dejarme tu respuesta en la caja de los comentarios, darle like a este video, compartirlo con alguien al que le interese y suscribirte a mi canal para ver más contenido de Spider-Man. También sígueme en mis redes sociales. Yo soy Emiliano Martínez en el canal de El Virgilio.